Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este curso para aprender a dibujar con Procreate en un iPad. La idea es recorrer y explicar las funcionalidades de esta aplicación, ideal para dibujar digitalmente. ¿Qué vas a necesitar para realizar este curso? En primer lugar, un iPad, obviamente, y en segundo lugar, tener descargada la aplicación Procreate en tu tablet, directamente del App Store. No hace falta un lápiz óptico o stylus, aunque en mi caso sí lo utilizo ya que me da mayor control y precisión, pero repito, no es necesario, todo puede realizarse utilizando los dedos. Y bueno, decirles que esta es la versión 4.2.2 de Procreate sobre un sistema iOS 12. Lo primero que nos encontramos cuando abrimos Procreate es con la galería, Gallery, ahí donde vamos a poder organizar nuestros archivos, básicamente. Estos archivos se pueden organizar de dos maneras, ya sea como archivo individual o como stack, pila, este, que serían una carpeta básicamente. En este caso tenemos un archivo individual. Estos archivos, si pulsamos sobre ellos, lo podemos seleccionar y llevar a diferentes lugares dentro de nuestro panel de galería. Lo mismo con una carpeta. Y también podemos llevar estos archivos individuales a una carpeta o stack, como dijimos, y guardarla en esa carpeta. Para extraer un archivo de una carpeta, seleccionamos nuevamente el archivo y lo llevamos hacia el nombre de la carpeta. Eso nos retrocede en el campo y lo podemos volver a depositar en el panel, en el primer panel de la galería. Cada uno de estos archivos tiene la posibilidad, si deslizamos el dedo de derecha a izquierda, tener la posibilidad de borrarlos, duplicarlos o compartirlos. Share, duplicate o delete. Podemos renombrar el archivo tocando sobre el nombre del mismo. Lo mismo con las carpetas. Tenemos un menú aquí arriba a la derecha arriba, donde tenemos cuatro opciones. La primera es Select, seleccionar, Import, importar, foto, y el signo más. Cuando tocamos Select, nos da la posibilidad de seleccionar estos archivos o carpetas, de a uno o de a varios. A partir de dos archivos tenemos la posibilidad de generar un stack con esos dos archivos. Y también podemos tener un preview, podemos compartir, duplicar o borrar esta carpeta, este stack o ese archivo que hayamos seleccionado o los archivos que hayamos seleccionado. Nos queda la opción de importar, donde allí podemos buscar en nuestros archivos alguna imagen o alguna foto. Se abre directamente en la galería y nos queda como un lienzo básicamente. En este caso lo voy a borrar. Lo otro que podemos hacer es buscar una foto en el carrete de fotos de nuestro iPad. También nos abre la foto como un archivo, como un lienzo básicamente, y si lo volvemos a la galería queda en la misma. También lo podemos borrar. Y finalmente tenemos el signo más, que es ahí donde podemos crear un nuevo lienzo, a new canvas. Bueno, en este tablero básicamente podemos ubicar y seleccionar en cualquier tipo de tamaño. Tenemos los tamaños estándares generales. Después tenemos un historial de lienzos que hayamos utilizado, que hayamos creado. Y finalmente en la parte inferior nos encontramos con una opción que es la de
Create Custom Size, que es la de crear un tamaño personalizado. Si tocamos ahí, se nos abren unos paneles. Básicamente en el panel superior tenemos la información de tamaño, de DPIs, modo de color y nombre del archivo. Y el panel inferior es el que nos permite editar estos datos, estos parámetros que tenemos sobre el lienzo. Entre estos dos paneles se encuentra una ventanita pequeña donde podemos ver que es Maximum Layers, que son las capas máximas que podemos tener en un lienzo en relación a su tamaño. Si por ejemplo aquí vemos que tenemos 3000 píxeles por 5000 píxeles, tenemos un máximo de layers o de capas de 31. Si por ejemplo elevara el tamaño de este lienzo, haciéndolo muy grande, en este caso a 300 dpi, un archivo de 8500 píxeles es enorme, podemos ver que la cantidad máxima de capas o los maximum layers quedan reducidos a 8. Este cálculo lo hace directamente Procreate para mantener un funcionamiento eficiente de la aplicación y que no se vuelva lenta o empiece a fallar. Bueno, no voy a generar este tamaño semejante de tamaño de layers, pero bueno, a partir de ahora un poco vamos a empezar a trabajar, ya a ingresar a generar un lienzo, en primera medida, a New Canvas. Voy a tomar el tamaño de pantalla, Screen Size, para generar este nuevo lienzo. Y aquí ya podemos empezar a dibujar.